Bueno, vamos a dar inicio o continuación, mejor dicho, de la bolilla 10. Estamos en prueba confesional. De confesión, dijimos que es la declaración que una parte realiza respecto de la verdad de los hechos pasados relativos a su actuación personal, que son desfavorables para ella y favorables para la otra parte. Después ustedes van a entender ahora, para cuando hablemos de cómo es el pliego de interrogatorio, por qué decimos que esta prueba de confesión es desfavorable para la parte que está declarando, porque las preguntas son en sentido afirmativo, le están afirmando algo que es desfavorable para esa parte. ¿Cuáles son los requisitos de la prueba de confesión? Primero que las preguntas o ese interrogatorio, esa confesional, sea sobre hechos, no sobre el derecho. Al declarante o al que va a absolver la posición, no se le puede preguntar sobre un artículo del código, sobre una ley, entonces no puede hablar sobre el derecho, solo sobre hechos. Solo puede tener por objeto hechos pasados, no se le puede interrogar sobre hechos que no pasaron, ¿sí? Eso no está permitido. Debe recaer sobre hechos personales o de conocimiento del confesante, o sea, el que está declarando tiene que ser por hechos pasados en conocimiento de él. Deben ser desfavorables al declarante y favorables a la otra parte. ¿Por qué decimos eso? Por lo que le estaba diciendo recién, por la forma en que se formulan estas preguntas. Por ejemplo, para que ustedes vayan metiéndose en el tema de prueba de confesión, cuando se hace la pregunta, cuando se hace el pliego de interrogatorio, pliego confesional, la pregunta se formula: para que jure y confiese cómo es cierto que el día 31 de diciembre del corriente año, usted colisionó a un rodado tal y tal, en el cual conducía el señor fulano de tal. La pregunta se le está afirmando que él chocó al otro. Entonces, por eso decimos que uno de los requisitos es que este interrogatorio sea desfavorable para el que declara y favorable para la otra parte. Cualquiera de las dos partes, vamos a ver más adelante, tanto actora como demandada, pueden ofrecer esta prueba de confesiones. Y vamos a ver que el actor lo cita al demandado. Supongamos que yo la demandé a Susana, una demanda de daños y perjuicios. Entonces, yo, parte actora, ofrezco como prueba confesional a ella, la declaración de Susana. Y Susana, como parte demandada, ofrece mi declaración testimonial. Entonces, yo que soy parte actora y digo que ella me chocó mi vehículo, la pregunta va a ser, para que jure y confiese cómo es cierto que usted colisionó mi rodado en marca tal, en la intersección de tales calles, en fecha tal. Yo te estoy afirmando algo que es desfavorable para la otra parte. Y ella va a hacer lo mismo cuando tenga que declarar yo. Por ejemplo, va a decir, para que jure y confiese cómo es cierto que usted venía a exceso de velocidad y en la intersección de calles tal y tal, colisionó el rodado tal de ella sería. Entonces, las preguntas van a ser desfavorables para el que declara, pero favorables a la otra parte. Entonces ahí la persona que está declarando tiene que contestar, no es cierto. Bueno, en cuanto a los sujetos, solo las partes con capacidad procesal, o sea, aptitud legal para el ejercicio del derecho a que se trate, pueden llegar a hacer una prueba confesional o a declarar como sujetos en ese tipo de prueba. La declaración de parte está establecida en el artículo 388 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco. Les puse el del Chaco como para que ustedes vayan haciendo la similitud con el Chaco, pero en principio lo que necesitan es la nación. Cada parte podrá solicitar a la contraria o quien tuviera en el pleito un interés jurídico distinto al propio, el litis consorte, sea interrogado sobre la cuestión que se ventila. Entonces, actora le cita al demandado para que declare, para que haga esta prueba de confesión, y el demandado le cita a la actora. Pero también se puede citar a quien tuviera un interés jurídico distinto al propio, otra persona, por ejemplo, la compañía de seguro, un litis consorte.
La persona citada tiene que tener la capacidad para declarar, o sea, ser mayor de edad, para poder declarar, para poder estar en juicio. Las preguntas deben versar sobre los hechos personales del declarante o de su conocimiento personal relacionados con el objeto del proceso y que sean controvertidos. O sea, no se puede preguntar sobre hechos que este declarante no pudo tener conocimiento, sobre hechos que no tienen nada que ver con el objeto del proceso. Si ustedes tienen un accidente de tránsito ocurrido en tal fecha, en tal lugar, ustedes no le pueden hacer un pliego de interrogatorios y preguntarle cuándo se casó, por ejemplo. Entonces, no tiene nada que ver con el objeto del proceso. Y además tiene que ser controvertido, tiene que ser algo que está en tela de discusión. Si no, no tiene sentido que se le haga esa pregunta. La absolución de partes es la confesión prestada en juicio por requerimiento de una de las partes. El ponente es quien ofrece esa prueba y el absolvente es quien debe prestar la confesión. Debe producirse en la audiencia preliminar, está regulada en el artículo 360, inciso 4, el artículo 404 del Código Procesal Civil de la Nación establece que las posiciones, o sea, las preguntas, se formularán bajo juramento o promesa de decir verdad y deberán versar sobre aspectos concernientes a la cuestión que se ventila. O sea, la primera pregunta que le van a hacer es para que este absolvente jure y confiese que todo lo que va a decir es correcto y está bajo juramento de ley. Y después vienen las preguntas sobre el hecho. La primera pregunta es la promesa o juramento de decir verdad. ¿Cuáles son los sujetos en esta prueba de confesiones? Ya lo adelantamos un poquito antes. Las partes, actora y demandada, que tienen la facultad que su contraria absuelva posiciones, acuérdense de eso siempre, que es la contraria la que le citan, no es a su no que la parte actora se cita a sí misma, sino que la parte actora cita al demandado y el demandado cita a la parte actora. El litisconsorte, un tercero interviniente, un sustituto procesal, también puede ser citado a declarar. Además, conforme lo establece el 405 del Código Procesal Civil de la Nación, los representantes de los incapaces, por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese carácter, no se lo puede citar al incapaz o a la persona con capacidad restringida, entonces se lo cita a su representante. Puede ser un curador, puede ser un sistema de apoyo, entonces se lo cita y este puede venir a declarar, pero en los hechos en que haya intervenido este representante, en ese carácter de representante. También son sujetos, y se les puede pedir que realicen esta prueba de confesiones, los apoderados por hechos realizados en nombre de sus mandantes, siempre que el apoderado tuviese facultad para ello y la parte contraria lo consienta, los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades, entidades colectivas que tuvieran facultad para obligarla, un director de una empresa, pueden también ser citados para absolver posiciones. Bueno, la absolución de posiciones, así se llama. Es la confesión, esto ya vamos al hecho de esta prueba de confesión, es la confesión prestada en juicio por requerimiento de una de las partes, el ponente es el que ofrece la prueba y el absolvente quien debe prestar la declaración. Debe producirse en la audiencia preliminar, regulada por el 360, inciso 4. Bueno, acá medio que está, volvemos a repetir lo mismo, está todo lo mismo los sujetos que hablamos hoy. El pliego de posiciones, esto es algo muy importante porque hay que confeccionarlo al pliego de posiciones. Hasta que no salga la reforma del Código Procesal Civil de la Nación, sigue vigente el pliego de posiciones. ¿Qué es el pliego de posiciones? Es el conjunto de afirmaciones, acuérdense esa palabrita siempre, son afirmaciones que el ponente, o sea, el ponente es el que ofrece la prueba, debe formular a fin de que el absolvente, o sea, el que declara, se expida sobre ellas en oportunidad de comparecer a la audiencia fijada al efecto.
Decimos que es un conjunto de afirmaciones porque se acuerdan que yo les decía que son preguntas afirmativas. Miren ahí un poquito más abajo de la filmina, les puse yo. ¿Jura usted cómo es cierto que recibió 1.000 pesos en concepto de préstamo? Yo le estoy afirmando algo, ¿eh? Yo le estoy diciendo que usted recibió 1.000 pesos en concepto de préstamo. Entonces, este pliego de posiciones es un conjunto de afirmaciones que el ponente, o sea, el que ofrece la prueba, la formula a fin de que el absolvente se expida sobre ellas en oportunidad de comparecer a la audiencia fijada, la audiencia que el juez va a determinar en día y horario. Esta absolución debe ser formulada por escrito, en principio. Decimos en principio porque puede ser a viva voz o in voce, le decimos también en la jerga. ¿Qué quiere decir eso? Que o ustedes hacen en su estudio el pliego de preguntas tranquilos en base a las afirmaciones que ustedes hicieron en su demanda o en su contestación de demanda, la van haciendo una por una, en base a eso, o se presentan directamente a la audiencia, ustedes los abogados, digo, no la parte, sino los abogados, y formulan verbalmente o in voce, o ahí personalmente le dictan al secretario que está con el juez, va consignando en el acta y el juez se la va formulando la parte. Lo ideal es que lo hagan por escrito, es menos trabajoso, porque, o sea, es un poco más elaborada, porque ustedes van a estar tranquilos en su estudio, mirando y elaborando las preguntas. Pero por eso dice en principio, porque además pueden hacerla a viva voz. Estas posiciones deben ser claras y concretas. Tenemos que decirle, para que jure y confiese como es cierto que el día tal a tal hora, en la intersección de calles tal y tal, mientras usted conducía un rodado vehículo marca tal, colisionó un rodado, o sea, tiene que ser clara y concreta. No pueden haber, ahí sigue la otra cosa, relativas a uno solo de los hechos. Ustedes no le pueden preguntar, a ver, por ejemplo, si colisionó el rodado, si además, producto de esa colisión, le causó fracturas, si además, todo en la misma posición. No hay que hacerlo todo en la misma posición. Hay que dividirla en varias preguntas. Entonces, una pregunta sería, si usted colisionó, lo ubican en el lugar, le dicen, bueno, tal día, tal hora, mientras yo venía conduciendo tal rodado y usted venía conduciendo tal rodado, o el señor venía conduciendo tal rodado, lo ubican en tiempo y espacio. La segunda pregunta, le dicen que producto de ese accidente, afirman que producto de ese accidente, se lesionó las piernas. Que producto de ese accidente, para que el jury confiese como es cierto, que ese accidente generó destrucción total de su vehículo. Para que, o sea, son todas afirmaciones, pero en cada pregunta tiene que haber un hecho, no pueden haber varios hechos en la misma pregunta. Deben ser redactadas en forma asertiva, o sea, en forma afirmativa, quiere decir, ahí les puse el ejemplo. Deben ser relativas a la actuación personal del absolvente, o sea, algo que pasó en presencia de él. Yo no le puedo preguntar algo que no tenga nada que ver el que no haya estado en ese hecho. El juez debe modificar de oficio, o el juez puede, mejor dicho, modificar de oficio, quiere decir que el juez, por voluntad propia, sin que ninguna de las partes le pida, puede modificar el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes sin alterar su sentido. Puede modificarlas, puede cambiar, puede pedirle a la parte que la modifique porque está mal redactada. El juez, como, en virtud de sus facultades ordenatorias, puede pedir a la parte que modifique esa posición, o puede decir que esa pregunta ya está contestada en una pregunta anterior. El juez tiene facultades ordenatorias e instructorias en el proceso, entonces lo puede hacer. En cuanto a la forma de la citación, seguimos con este tema, en cuanto a la forma de la citación del absolvente, se lo cita por cédula, en su domicilio, y bajo percibimiento que si dejare sin comparecer, sin justa causa, o sea, que no viniera al juzgado y compareciera sin justa causa, será tenido por confeso. O sea, ¿qué quiere decir eso?
Yo la cito a Susana, Susana me cita a mí. Si yo la cito a Susana, le digo que el día 10 de septiembre a las 9 horas tiene que estar en el juzgado de familia número 5, cito en FREN 162, a los fines de absolver posiciones munido de su documento de identidad. Esa cédula es cédula con resultado positivo porque le llegó al domicilio de Susana, la recibió y ella no apareció, no vino a la audiencia pese a estar debidamente notificada. En ese caso, el juez lo va a tener por confeso. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez va a valorar que esas preguntas que se le hicieron es como si él hubiera contestado que sí, que es verdad, que es así, pero no solo porque no vino a la audiencia, va a valorar con el conjunto de pruebas que se van a desarrollar durante el proceso. No va a ser solo este hecho de que no vino a la audiencia. Se va a tener en cuenta, hay una ficta confesio acá, pero también va a tener en cuenta las demás pruebas aportadas en el proceso. Se lo declara confeso en los términos del 417. Como regla general, la citación del absolvente debe hacerse en el último domicilio real, ahí me equivoqué, real puse, pero real, denunciado en el expediente, el cual subsiste mientras no se denuncie otro. Ojo con eso, porque puede ser que su cliente, cuando ustedes hicieron la demanda o contestaron la demanda, les dio un domicilio. Y después se cambiaron de domicilio real. El domicilio real es el domicilio donde vive su cliente. El domicilio legal es el domicilio del estudio jurídico. Entonces, esta cédula para que él venga a absolver posiciones es en su domicilio real. Si ustedes nunca informaron que su cliente se cambió de domicilio real, nunca le avisaron a la contraparte y la contraparte le cita a la audiencia y le manda al domicilio viejo y su cliente ya se cambió de casa, para los fines legales o para el procedimiento, ese último domicilio denunciado en el expediente es el que subsiste. Mientras no se denuncie otro y se notifique ese cambio de domicilio. Entonces, ojo con eso, porque no es un dato menor. Bueno. ¿Alguna pregunta por acá? Hasta acá, mejor dicho. Bueno. Sigo entonces, me paran, si alguien me quiere hacer una preguntita, preferentemente abran los micrófonos, si me quieren parar para una pregunta no hay ningún problema. Bueno, negligencia del ponente, o sea, del que ofrece esa prueba. Si el ponente no compareciere sin causa justificada y no deja pliego, y compareciere el absolvente, el ponente pierde el derecho de exigirla. Por ejemplo, supongamos que yo la cito a Susana, yo soy parte actora, la cito a Susana para que venga a declarar hoy, por ejemplo, hoy, 8 de septiembre, a las 10 horas, en Friends 166, primer piso. Y yo ponente, o sea, yo que soy el oferente de la prueba, no comparezco al tribunal, y tampoco dejo pliego de posiciones, que eso es obligación del abogado. No voy para hacerle las preguntas a viva voz y tampoco dejo pliego. Esto estamos hablando más que nada del abogado que tiene que estar con su cliente. Entonces, si no voy a la audiencia y no dejo pliego, Susana se presenta a la audiencia y al no haber pliego no se le toma la audiencia. Porque yo, parte actora, que ofrecí la prueba, no me presenté y además no presenté pliego. Si yo presento pliego no hay problema, porque el tribunal le hace las preguntas. Si yo no me presento y no presento pliego y Susana, que es la absolvente, es la que va a declarar, se presenta, yo, ponente, pierdo el derecho de pedir esa declaración o declarar la confesa a Susana. No sé si se entiende, pero es un tema, creo que fui clara, pero si no se entiende me lo dicen y lo vuelvo a explicar. Es un tema importante esto de la negligencia del ponente, es muy importante.
Disculpe, profe, pero no Sí. entendí muy bien. Mira, vos hacete primero ubicate en quién es el ponente y quién es el absolvente. Ponente es el que ofrece la prueba. ¿Eh? Yo, parte actora, ofrezco la declaración de la absolución de posiciones de Susana. Yo, siempre la parte actora ofrece la confesional del demandado, a cargo del demandado, y el demandado ofrece la confesional de la parte actora. Entonces, supongamos que yo, parte actora, que soy la ponente, tengo fijada audiencia para que Susana venga a declarar al juzgado y tengo que llevar el pliego de posiciones. ¿Cómo le vas a preguntar a Susana o a este absolvente si no hay pliego de posiciones, que era lo que yo venía explicando en la filmina anterior? Tiene que haber un pliego. El pliego es un sobre cerrado donde están las preguntas que se le va a hacer al absolvente. Tiene que haber un pliego. Pero vieron que yo ahí les dije, acá, a ver si puedo, acá, formulada por escrito en principio. Pero si yo no presento por escrito el pliego de posiciones, lo puedo hacer a viva voz. Entonces, llega el día de la audiencia, yo ponente, que soy la que le ofrecía a Susana para declarar, no me voy a la audiencia, no va mi cliente, no voy yo, y tampoco yo, abogada, presenté el pliego de preguntas. La audiencia era hoy a las 10 de la mañana, yo ni mi cliente aparecimos, que somos los oferentes de la prueba, pero viene Susana a la audiencia. Viene Susana y dice, bueno, me presento a declarar, me presento a absolver posiciones. El juzgado mira y no hay pliego de preguntas. Entonces, es una obligación del abogado hacer el pliego de interrogatorio. Entonces, se deja una constancia de que no se encuentra presente el abogado que ofreció la prueba, el ponente sería, y que tampoco dejó pliego. Motivo por el cual se deja constancia que Susana se estuvo presente y listo, se hace una actita y listo. El tema es que a mi parte oferente de esa prueba, que sería el ponente, pierdo el derecho a pedirle que la citen de nuevo a Susana. Ya perdí la declaración de Susana. No sé si se entendió ahí. Sí, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Seguro? Mirá esta filmina. Fíjate, el ponente es quien ofrece la prueba. Yo ofrecí la prueba en mi demanda, yo, Sandra Barro, que la estoy demandando a Susana, ofrecí la prueba y la cito a Susana a absolver posiciones. Entonces, yo, ponente, no me voy a la audiencia y no dejo pliego de interrogatorios, no lo hago a las preguntas. Entonces, Susana va a la audiencia y yo, parte ponente, no puedo pedir que la citen de nuevo. Pierdo el derecho a producir esa prueba. Bueno, estamos. La audiencia confesional comienza con el juramento o promesa de decir verdad del absolvente. Se le toma juramento, se le dice las penalidades del falso testimonio o la falsa narración de hechos que no son los que corresponden. Se le toma juramento, eso es lo primero que se le hace, y después empiezan con las preguntas. Las preguntas recíprocas es cuando el juez puede interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso, y estas podrán hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que consideren convenientes, siempre que el juez no las declare superfluas o improcedentes por su contenido o forma. ¿Qué quiere decir eso? Que la absolución de posiciones se le toma el pliego de preguntas que hizo la parte oferente de la prueba. Yo hago las preguntas a Susana, pero no quiere decir que el abogado de Susana después no pueda hacer algunas preguntas también a Susana, o el juez le puede hacer preguntas. Esas son las preguntas recíprocas. Sin perjuicio de que la prueba es ofrecida por mí, el juez o la otra parte le pueden hacer más preguntas a Susana. Bueno, les puse declaración de partes, el término que ahora se utiliza, ya no es, bueno, ahora en nuestro Código Procesal del Chaco. En el de la Nación sigue
absolución de posiciones, ahora se llama declaración de parte. Le puse para que ustedes sepan nomás, porque aparte esto es lo que se viene a nivel nacional, que en la provincia se llama declaración de parte, es cuando cada parte puede solicitar que la contraria o quien tuviera en el pleito un interés legítimo distinto al propio sea interrogado sobre la cuestión que se ventila. Las características de la reforma del Código Procesal del Chaco es que su anterior versión, el código se refería a la absolución de posiciones, antes de la reforma, a la necesidad de que ésta se formule en forma afirmativa y a la indicación de que cada posición importa para el ponente el reconocimiento de un hecho. Actualmente el interrogatorio de las partes por el juez y la contraparte es mucho más ágil, permite conocer realmente la verdad de los hechos de manera directa. Ya no hay esa fórmula sacramental, ya no es una pregunta afirmativa, son preguntas, son preguntas. El juez le puede decir, a ver señor, usted tal fecha protagonizó un accidente, señor, usted en tal... No tienen, ahora la declaración de parte, ya no tiene más eso que tenía antes el Código del Chaco, que era la absolución de posiciones que hoy sigue teniendo el de la Nación. O sea, ya no son más preguntas en sentido afirmativo, ni preguntas que perjudiquen a la parte que está declarando y beneficia a la otra. Cambió la figura de declaración de parte. Fue muy atacada por la doctrina y la jurisprudencia, más que nada por la doctrina, el tema de la prueba de confesión. Inducía error, porque al cliente, ¿cómo le explicás? Usted me pasó a mí en el ejercicio de la profesión, ¿cómo le explicás a tu cliente que tiene que decir que no es cierto todo? Porque le están afirmando algo que lo está perjudicando a él. Era una prueba muy rebuscada, Entonces se cambió esa prueba, ya no hay esa fórmula sacramental para que jure y confiese como es cierto, donde le estamos afirmando algo que lo perjudica a esa parte, por preguntas, preguntas que el juez le puede hacer para conocer la verdad de los hechos. Señor, usted tuvo un accidente, señor, en fecha tal, usted protagonizó un accidente, dígame dónde, dígame quién estuvo presente, cuénteme. O sea, algo menos sacramental que como era antes la confesión de parte. Bueno, hasta ahí, prueba de confesión. Empezamos después con prueba de testigo. Quiero saber si se entendió. No tengo problema de volver atrás y volver a explicar algo. Abran los micrófonos y díganme, por favor. Bueno, parece que no. Ustedes tienen que estudiar cómo está el Código Procesal de la Nación. Lamentablemente todavía es así. Estudien prueba de confesión porque por ahí puede ser. Así que si no la entienden, en otra clase léanla, lean esta filmina, pero si no la entienden la volvemos a charlar. Bueno, vamos a la prueba de testigos. Decía en el programa, los testigos son las personas físicas, distintas de las partes. Los testigos no pueden ser parte actora y demandada, pues son distintas de las partes, que deben declarar sobre sus percepciones, ahí está mal escrito, o deducciones de los hechos pasados. Son cosas que ya pasaron y declaran sobre percepciones o deducciones. Es un medio de prueba por el cual quien no es parte en el proceso declara lo que es de su conocimiento. Acuérdense que el testigo no es parte en el proceso. La declaración debe efectuarse con fines procesales ante un juez o un funcionario investido de autoridad para recibirla en un proceso determinado y por terceros. El testigo puede declarar sobre hechos que conoce directamente por haberlos percibido. Yo fui testigo de un accidente de tránsito, y también sobre otros hechos que le hayan sido narrados por terceros e incluso sobre apreciaciones personales. Obviamente que la valoración la hace el juez al finalizar con la sentencia. La edad de testigo. Esto se modificó
porque antes en el Código Civil había otra edad. Ahora, por eso le decía hoy a un compañero que se fije, que mire, que el Himno Palacios esté actualizado, que sea la edición nueva, porque el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación estableció la capacidad progresiva de las personas y establece que el testigo debe ser una persona física y mayor de 13 años. Esa edad mínima hay que tenerla al momento de declarar, aunque la persona fuera menor cuando percibió el hecho sobre el cual declara. O sea, al momento que la citan, tiene que ser una persona que haya cumplido los 13 años. En los procesos de familia, la declaración de los menores está prevista en el artículo 711 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Lo habíamos hablado, ¿se acuerdan? Con la doctora Casor, que ella me preguntaba cómo eran los procesos de familia, si se aceptaban a los parientes. Entonces sí se acepta, porque aparte son las personas que las que más ven, por ejemplo, en un régimen de cuidado personal, qué sé yo, en unos alimentos, los parientes son los que más ven qué pasa dentro del seno familiar. Entonces se acepta, los parientes y allegados. Pero, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivo fundado. Puede ser un pariente que diga, bueno, es mi hermano, no quiero declarar, qué sé yo, es mi sobrino, no quiero declarar, soy la madrina, además de ser la tía, soy la madrina, no quiero declarar en su contra. Entonces, el juez está facultado para, en ese caso, excluir a esas personas y no tomarle la declaración. Pero en principio se puede, parientes y allegados. El código establece que no puede exceder de 8 por cada parte. El ofrecimiento es cuando las partes pretendan producir prueba de testigo, deberán presentar una lista con expresión de su nombre, profesión y domicilio. Lo que hoy me preguntaba Susana, que me decía esto del ofrecimiento. Claro, ustedes en la demanda ponen prueba de testigos, ofrezco los siguientes. Y ahí ponen el nombre, el apellido, si tienen el número de documento también estaría bueno, el domicilio y la profesión. ¿Por qué hay que identificarlos a estos testigos? Porque la contraria tiene derecho a impugnar esos testigos. Tiene que ver, cuando contesta la demanda, tiene que poder impugnar y decir, no, ese testigo, qué sé yo, es un testigo que es la actual pareja de ella, que entonces no puede saber, o sea, pueden tener fundamentos para impugnar a ese testigo. Entonces, por eso siempre, cuando ustedes ofrecen testigos, tienen que aclarar quiénes van a ser los testigos, ya en su demanda o contestación de demanda. Sí o sí, es un requisito sine qua non. No se puede presentar la demanda si ustedes no dicen quiénes van a ser los testigos. No lo pueden ofrecer después. Tienen que hacerlo en el momento de demanda o contestación de demanda. ¿Cómo se hace el interrogatorio? El interrogatorio es un conjunto de preguntas que pueden formular la parte que ofrece el testigo a la que debe responder en la audiencia fijada para recibir su declaración. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de la prueba, el pliego de interrogatorio, que es para la absolución de posiciones? Y en este caso, el otro es un pliego de absolución de posiciones, así se lo llama técnicamente. Y en este caso es un pliego de interrogatorio. En el pliego de absolución de posiciones es para la prueba confesional. Y en el pliego de interrogatorio es para la prueba de testigos. Yo veo pliego de interrogatorio y sé que es un testigo. Ese pliego se confecciona al igual que en la prueba confesional, se le hace las preguntas, todas las preguntas, y se pone en un sobre cerrado y se lo presenta al expediente, antes de la audiencia. Entonces, ese interrogatorio es el conjunto de preguntas que se le va a formular al testigo el día de la audiencia y en principio se la formula el juez. El interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en que deban presentarse los testigos. Generalmente se presenta antes ese pliego. Se presenta antes y ese día de la audiencia en sobre cerrado, para que nadie vea cuáles son las preguntas. En sobre cerrado y se lo agrega al expediente. Y la juez, cuando va a tomar la audiencia, lo saca, lo abre y realiza el pliego de preguntas.
Las preguntas deben formularse en forma interrogativa, de manera tal que de su contenido no pueda inferirse su contestación. Yo no le puedo decir, para que diga el testigo si sabe y le consta, si el día 15 de marzo del 2012 ocurrió un accidente, no le puedo indicar al testigo. Tengo que decirle al testigo, para que me diga el testigo si sabe si en tal fecha ocurrió un accidente. Y en su caso, indíqueme en qué lugar. O sea, yo no le puedo afirmar algo para que el testigo me diga sí o no. No. Yo lo tengo que inducir al testigo para que el testigo pueda contestarme y narrarme los hechos. Sí le puedo dar una fecha, le puedo decir, a ver, ¿qué ocurrió? O si tuvo conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido el 15 de marzo del 2002 en la intersección de calles tal y tal. Entonces el testigo me va a decir, sí, yo vi un accidente. Entonces, bueno, cuénteme, para que diga el testigo, cómo fue el accidente, quiénes eran los que estaban en el accidente. No tienen que ser preguntas cerradas, tienen que ser preguntas abiertas donde el testigo nos pueda contar de lo que él fue testigo, de lo que él presenció. Deben versar sobre hechos personales del testigo o sobre hechos de terceros. No deben contener más de un hecho, deben ser claras, concretas, no ofensivas ni vejatorias, y no referencias técnicas, o sea, no se puede dar datos técnicos al declarar. No se hacen fórmulas matemáticas ni nada de eso, no hay referencias técnicas, porque si es así, ya sería un perito, en este caso un testigo común y silvestre. ¿Cuál es el procedimiento para llevar adelante esta prueba de testigos? Primero se cita, se efectuará esa citación al testigo, se citará por cédula, debiendo ser diligenciada con 3 días de antelación, al menos antes de la audiencia. Supongamos que si la audiencia es el viernes próximo, que es, ¿cuánto es el viernes? 7, 8, 9, 10, 11. El viernes 11 tiene que llegarle por lo menos el 8, 3 días antes, tiene que llegarle la citación. Con 3 días de antelación, por lo menos, tiene que llegarle la cédula donde le avisa que tiene la audiencia. En esa cédula se le transcribe la parte del artículo 431 que refiere a la obligación de comparecer y a su sanción. Artículo 433. Léanlo, son sencillos los artículos, no hay nada, es una carga pública, la citación como testigos, uno no se puede negar a presentarse a declarar. Si ustedes alguna vez les llega una cédula, tienen que presentarse, y a veces me ha pasado de gente que me dice, yo no sé no me acuerdo, no vi ningún accidente. Bueno, vayan, preséntense al juzgado y digan eso, digan que ustedes no se acuerdan de nada, que ustedes no vieron, si es verdad eso, por supuesto, pero no dejen de ir, porque en caso de incumplimiento, la sanción está prevista, es que se lo cita una segunda vez, y esa segunda vez es conducción por la fuerza pública. Lo va a ir a buscar un patrullero y lo va a traer hasta el juzgado. Bueno, eso es cómo se cita al testigo. En la audiencia, el juez recibe la audiencia, en la audiencia preliminar recibe la declaración del testigo. Si hay muchos testigos, si por el número de testigos ofrecidos por las partes permitiese suponer la imposibilidad de que declaren todo el mismo día, supongamos que son 10 testigos, imposible por ahí que todos declaren en un solo día, el juez puede habilitar día y hora, puede seguir tomando a la tarde audiencia, quiere decir eso, o señalar tantas audiencias como parte o como fueran necesarias en días inmediatos. Puede fijar una audiencia para hoy con 3 testigos, otra audiencia para mañana, pasado, y así sucesivamente, fraccionando los testigos. Determinado qué testigos depondrán en cada una de ellas. El juez va a decir, bueno, en tal día, ¿qué testigos van a declarar? Y así les va a llegar la cédula. El juez fijará una audiencia supletoria, siempre se fija una audiencia principal y una audiencia supletoria, con carácter de segunda citación, con la advertencia de que si falta la primera sin causa justificada, o sea, faltó por faltar, puede ser que uno falte porque o está de viaje, o porque está trabajando en otra provincia, porque está enfermo, entonces
uno tiene que avisar de que no va a poder concurrir a esa primera audiencia, porque en esa fecha está de viaje, y que va a concurrir a la segunda audiencia, a la supletoria esta que le fijaron. Casi siempre el juzgado fija una audiencia, por ejemplo, estamos en septiembre, 8 de septiembre, y la próxima un mes, con un mes de diferencia, los primeros días de octubre. Entonces, supongamos que a ustedes les llega la cédula y ustedes no pueden estar en la del 8 o 9 de septiembre, presentan un escrito diciendo que no van a poder concurrir a la audiencia porque tienen un viaje programado, porque los mandaron de comisión a otra ciudad, y que van a concurrir a la segunda fecha de audiencia. Si no hacen eso, si no avisan y si no hay ninguna causa justificada, se lo hace comparecer a esa segunda audiencia con el auxilio de la fuerza pública y se le impone una multa. ¿Qué quiere decir con el auxilio de la fuerza pública? Que va a ir el patrullero a buscarle media hora, una hora antes, la va a llevar en patrullero hasta el juzgado para que ustedes declaren. Y además de imponerle una multa. Bueno, orden de las declaraciones. Los testigos estarán en un lugar desde donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Nosotros por ahí los vamos poniendo en distintos lugares a los testigos para que no se comuniquen entre ellos y no se cuenten cosas. Entonces no pueden, un testigo que está declarando no puede escuchar el otro que está esperando para entrar a declarar. Entonces tienen que estar en lugares distintos para no oír las declaraciones. Serán llamados en forma sucesiva, separadamente, siempre cuando el juez fija la audiencia, fija, por ejemplo, a mí me fija a las 8, a Santiago le fija a las 9, a Susana le fija a las 10, y así, con una hora de separada de declaración. Entonces, me toma a mí, yo me voy, y viene el otro. Entonces, no están todas las personas ahí. Por ahí se nos juntan a nosotros cuando es audiencia de vista de causa en el juzgado de familia, que vienen todos a la misma hora, pero se los trata de tener separados. Bueno, y ahí se alteran, sí, se alteran. Por ejemplo, hoy cito a todos los testigos de la parte actora, mañana cito a los de la parte demandada. Bueno. Cuando va a declarar el testigo, lo primero es el juramento o promesa de decir verdad. Antes de declarar, se presta juramento. O sea, vos estás diciendo que jurás por la ley, o jurás, hacer un juramento o promesa de decir verdad, y que en caso, el juez te dice que en caso de que vos mientas sobre tu declaración, vas a tener consecuencias penales que pueden dar lugar a la falsa declaración o reticente del 440 del Código Procesal Civil de la Nación. El interrogatorio preliminar, los testigos serán preguntados sobre, primero, todos sus datos personales. Cuando empieza la declaración, ni bien empieza la declaración, se le pregunta sobre el nombre, la edad, el estado civil, la profesión, el domicilio real, si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, en qué grado. Estas son por las generales de la ley. Si es pariente, si tiene interés directo o indirecto en el juicio, si es amigo o enemigo de alguna de las partes, si es dependiente, creador o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún género de relación con ellos. Todas estas preguntas que van de la 2 a la 5, que las anoté acá en la filmina, estos son datos personales, la 1. De la 2 a la 5 es por las generales de la ley. Es para ver si ese testigo, todo lo que está contestando, no tiene algún tipo de intencionalidad de favorecer o perjudicar a alguien. Entonces, por eso se le pregunta todo eso. Y por último, y bueno, después de eso, vienen todas las preguntas que ustedes le quieran hacer. Para que diga el testigo, se sabe y le conta si en tal fecha se produjo tal accidente de tránsito. Para que diga para que diga el testigo, se sabe y le consta qué lesiones sufrió el señor fulano de tal. Ahí van todas las preguntas que ustedes le quieran hacer. Y antes de terminar ese periodo de preguntas, como última pregunta, van por la razón de sus dichos. ¿Qué quiere decir por la razón de sus dichos? Si todo lo que contó, todo lo que declaró es por conocimiento personal o porque alguien se lo contó. Aunque ustedes no crean, muchas veces
los testigos dicen, no, yo me fui a lo del abogado y el abogado me dijo que diga tal cosa. O sea, en muchas declaraciones ha quedado eso en evidencia. Uno puede llamar a los testigos a explicarle sobre qué es lo que se le va a preguntar, pero no a indicarle qué es lo que tiene que decir. Son dos cosas muy distintas. Uno no puede decirle al testigo, decí que vos viste que el otro le chocó. No, decí lo que vos viste, no lo que yo te digo que digas. Entonces, ojo con eso, porque eso también es parte de la ética que ustedes tienen que saber. Porque el testigo, como no sabe qué es la razón de sus dichos, y el juez sí sabe, y los abogados sí saben, después van a invalidar ese testimonio, porque sí, el abogado me dijo que yo diga tal cosa, no, porque el abogado me contó, o no, porque mi amiga, que es la parte actora, me contó que le pasó eso. El testigo es el que ve, el que presenció, o puede ser el que le contó, pero ya no es la misma valoración jurídica que le va a dar el juez a un testigo que alguien le contó, a un testigo que diga, yo vi cuando pasó el semáforo en rojo. Entonces, la razón de sus dichos es si todo lo que declaró este testigo a lo largo de la audiencia es por conocimiento personal o porque se lo contaron. Bueno. Forma del examen. Los testigos serán libremente interrogados por el juez o por quien lo reemplace, en principio es el juez el que toma, acerca de lo que supieren sobre los hechos controvertidos. Se le puede preguntar más preguntas, o sea, se le puede hacer más preguntas. No solo la parte oferente de ese testigo, sino la parte contraria. La parte contraria, la que ofreció el testigo, podrá solicitar que se le formulen preguntas que sean pertinentes. O sea, primero van con las preguntas del abogado que presentó el pliego de interrogatorio y que ofreció ese testigo, y cuando termina ese pliego de interrogatorio, el juez le pregunta al abogado de la contraria, doctor, ¿usted quiere hacerle alguna pregunta al testigo? Y ahí en la otra parte le puede hacer preguntas. Ustedes acuérdense que los testigos, una vez que son ofrecidos al proceso, ya son testigos del proceso, son testigos de la causa, no son testigos de una de las partes. Entonces, todo lo que digan los testigos va a perjudicar o beneficiar a cualquiera de las partes, aunque ya haya sido testigo de la parte actora, aunque haya sido testigo de la parte demandada. Entonces, por eso se le permite que le pueda interrogar el abogado de la contraria. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras yo respiro un poquito y me tomo un poquito de jugo. O soy muy clara o no me entendieron nada y no se animan a preguntarme nada. Yo creo que a esta altura se tienen que animar a preguntarme. A ver. O se durmieron. No sé, también puede ser la otra, que se hayan dormido. Bueno. ¿Todo bien entonces? Nada, ninguna preguntita, ninguna duda. Sí, se entendió, profesora. Sí, seguro, seguro. Sí, profe, se entiende bien la clase. Bueno, yo trato de ser lo más explícita posible, pero por ahí puede ser que en el tratar de explicarle, en vez de aclarar, oscurece, ¿viste? Así que párenme ustedes saben que no tengo problema, que me paren, que me hablen, que me digan, vuelvo a repetir y trato de cambiar. Bueno, pues estos son temas importantes, son temas importantes, así que para tenerlo en cuenta. Bueno. Declaración, ¿alguien quería hablar? Profesora, antes de Sí. declarar entonces el juez... ¿Antes de que qué dijiste? Antes de que comience el testigo a declarar, el juez lee el artículo 440 del Sí. Código Procesal Penal, del Código Procesal. Y le lee los artículos del Código Penal también, del falso testimonio. También le lee el Código Penal, también le lee. Sí, porque ahí en esa está la pena, la prisión o represión por tanto tiempo, sí, y le dice cuál es
la sanción en caso de falso testimonio. Sí, sí, se lo advierte, se lo lee. Bueno, vamos a la caducidad de la prueba. El artículo 432 del Código Procesal Civil de la Nación establece que, a pedido de parte y sin sustanciación, acuérdense que la sustanciación era sin correrle traslado a la otra parte, sin un traslado, que a ver qué pensás o qué piensa la otra parte. Entonces, a pedido de parte y sin sustanciación, se tendrá por desistido del testigo a la parte que la propuso, y no hubiera activado la citación del testigo y éste no hubiese comparecido por esta razón, supongamos que yo lo ofrezco a Santiago para que venga a declarar. Santiago tenía audiencia el 9 de septiembre y el 9 de octubre la supletoria. Yo no hice cédula, pasó la audiencia del 9 de septiembre, pasó la audiencia del 9 de octubre. Entonces, sin que pida y sin sustanciación alguna, el juez declara la caducidad de esa prueba. ¿Qué quiere decir eso? Yo pierdo el derecho, la parte oferente de esa prueba, pierde el derecho a pedir que se lo cite otra vez a Santiago a declarar. O sea, esa es una de las posibilidades para que se dé la caducidad de la prueba. El hecho de no haber activado la citación del testigo, de no haberle mandado cédula al testigo, yo no le hice cédula a Santiago para que venga él ni se enteró el testigo, y este no compareció porque no se enteró. A veces puede pasar que, por ejemplo, los testigos sean gente conocida de la parte actora, entonces que te digan, no le hagas cédula a mi testigo, yo nomás le voy a avisar que Santiago vaya el 9 de septiembre a la audiencia. Yo le diría que no hagan nunca eso. ¿Por qué? Si su cliente no sabe lo que es una caducidad o una prueba, ustedes saben los riesgos que implica no hacerle una cédula al testigo, porque esa citación es personalmente o por cédula. El testigo puede ir ese día de la audiencia, si está fijada 9 de septiembre a las 10 de la mañana, él se presenta con su documento y el juzgado le toma la declaración. No importa si se hizo o no se hizo la cédula. El tema es si no va el testigo. Y ustedes no hicieron la cédula porque confiaron que su cliente le iba a mandar al testigo. O el testigo dijo, sí, voy a ir, y después no fue porque se olvidó, por el motivo que sea. Ustedes, como abogados que están defendiendo una de las partes, tienen que cuidar la prueba. Entonces, aunque tu cliente te diga va a ir a la audiencia, ustedes mándenle igual la citación. Cosa de que se cubran de que no le planteen una caducidad de la prueba. Ese es uno de los motivos de la caducidad de la prueba. El segundo motivo es, si escuchan el llanto de una criatura, es porque mi vecinita acá del edificio está a los gritos. Bueno, el segundo motivo de la caducidad de la prueba es, no habiendo comparecido a la primera audiencia, sin invocar una causa, Santiago no fue a la audiencia, y no se requiere oportunamente las medidas de compulsión necesarias. Supongamos que Santiago no se fue a la primera audiencia, yo le cité, pero no se fue a la primera audiencia. Yo tengo que pedir la conducción por la fuerza pública a la segunda audiencia del 9 de octubre. Él no vino el 9 de septiembre, entonces yo tengo que decirle al juez, señor juez, libre un oficio a jefatura de policía para que consigne un patrullero y los lleve el 9 de octubre a la audiencia fijada. Si yo no hice ese pedido de compulsión para que Santiago venga a esa segunda audiencia, también pueden plantear la caducidad de la prueba. No sé si se entendió esta, porque esto es muy importante, lo de caducidad. Díganme si entendieron esta segunda, porque hasta yo me distraje con la criatura que lloraba, la nena. ¿Podría explicarle de nuevo, profesor? Bueno, dale. A ver, ¿cuáles son los motivos por la cual caduca la declaración del testigo? Caduca la prueba testimonial, no la declaración, la prueba testimonial. En estos casos, el primer caso es cuando no se le hizo la cédula al testigo y este no fue. No compareció. Pero ustedes como abogados no le hicieron la cédula. Entonces, al no hacerle cédula, la parte contraria le pide la caducidad de la prueba. El juez seguro que se la va a declarar. La segunda opción es cuando, por ejemplo,
no compareció a la primera audiencia, supongamos que yo le hice cédula a Santiago, para que Santiago, avisándole que la primera audiencia era el 9 de septiembre y la segunda o la audiencia supletoria el 9 de octubre. Le llegó cédula a Santiago, no vino el 9 de septiembre, y en ese periodo, antes de la segunda audiencia, yo le tengo que pedir al juez que arbitre los medios compulsivos, por ejemplo, que le mande un oficio a Jefatura de Policía, para que a través de la conducción pública lo busquen a Santiago de la Casa y lo lleven a la segunda audiencia. Esas son las medidas de compulsión que habla el código, pero yo tengo que pedirlas. Yo le hice cédula a Santiago, Santiago sabe que tiene que ir el 9 de septiembre y el 9 de octubre. No vino el 9 de septiembre, pero para la del 9 de octubre yo le tengo que pedir al juez que libre un oficio a Jefatura de Policía para que Jefatura de Policía lo busque a Santiago, le avise que lo va a ir a buscar ese día y que lo va a llevar al juzgado. O sea, ustedes tienen que activar los medios de compulsión cuando su testigo no viene a la primera audiencia y para que vaya a la segunda audiencia. ¿Se entendió ahí? Sí, perfecto, profesora. Buenísimo, buenísimo. Acuérdense de esto, ¿eh? Acuérdense de esto. Salvo que se reforme el código, esto es muy importante. Acuérdense. Bueno, otra opción, otra posibilidad de caducidad es cuando fracasa la segunda audiencia por motivos no imputables a la parte y esta no solicitar una nueva fecha dentro del quinto día. A ver, seguimos con el mismo ejemplo. Yo le hice la cédula a Santiago, Santiago sabe que tenía que ir el 9 de septiembre, solito tenía que ir, no fue. Le pedí al juez que me libre un oficio a Jefatura de Policía para que la policía lo vaya a buscar el 9 de octubre. Yo, parte oferente de la prueba, hice ese oficio, llevé a Jefatura de Policía. Jefatura de Policía quizás fue a la casa de Santiago, no lo encontró, no lo pudo traer a esa segunda audiencia. Entonces, cuando fracasan esas dos audiencias, pero por motivos no imputables a la parte oferente de la prueba, yo tengo que pedir una audiencia nuevamente. Si yo no la solicito a esa nueva audiencia dentro del quinto día, me pueden plantear la caducidad de la prueba. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profesora. ¿Se entendió? Bueno, Sí, perfecto. 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 Estamos. Esto es importante, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta porque es algo que, además de en la práctica pasar, ustedes pueden estar por la contraria. Primero para cuidar su testigo y después para atacar los testigos de la contraria. O sea, si ustedes no saben cuándo pueden plantear la caducidad de la prueba y ustedes no le pidieron al juez, porque fíjense, el 432 establece a pedido de parte. El juez no va a declarar de oficio. El juez, cuando ustedes le digan, va a declararla, pero ustedes le tienen que pedir la caducidad. Y son en estas tres opciones, en estas tres circunstancias, mejor dicho. Y después está el desistimiento de la prueba, que está establecida en el artículo 437 del Código Procesal Civil de la Nación, y establece que si la parte que ofreció el testigo no concurre a la audiencia por sí o por apoderado y no dejó interrogatorio, se la tendrá por desistida de aquel sin sustanciación alguna. Me dio lo que pasaba con la prueba confesional. Ustedes tienen que presentar pliego de interrogatorio. Si no, el juzgado no les hace las preguntas. El juzgado hace las preguntas en base a las preguntas que ustedes elaboraron y presentaron por escrito. Entonces, supongamos que Santiago tenía la audiencia el 9 de septiembre, yo era la abogada que lo había ofrecido a él, yo no voy a la audiencia y tampoco dejo un pliego ni mando un apoderado, nada. Santiago va a la audiencia, no se hace porque yo no presenté el pliego. Yo, parte oferente, la que tiene que presentar el pliego es la parte que lo ofrece. Si la parte oferente es la parte actora tendrá que presentar el pliego. Si la parte oferente es la parte demandada, la parte demandada tendrá que presentar el pliego. Entonces, si la parte que lo ofreció como testigo no se presenta para hacer el interrogatorio a viva voz, in voce, y tampoco manda un pliego de interrogatorio,
se lo tiene por desistida sin sustanciación alguna. También a pedido de parte. También a pedido de parte. Ese sería el desistimiento de la prueba. Lo otro es la caducidad de la prueba. A ver. Bueno, yo no quisiera avanzar porque no voy a terminar con lo que queda, que es la prueba, prueba de testigos, prueba de reconocimiento. Me va a dar el tiempo para terminar en tiempo, dentro del horario, y ya tengo la otra clase. Me gustaría saber si tienen alguna preguntita, si hay algo que yo les pueda aclarar. Plantéenme alguna situación, qué sé yo, si quieren alguna situación práctica que los pueda guiar. De mi parte, no, profe. ¿Se entendió todo, Santiago? Te puse a vos como todos los ejemplos, así que vos sos testigo de todas mis causas. Sí, ¿Se entendí. entendió? Se hicieron la idea de cómo es la prueba, cómo se la llama. Fíjense mucho eso de caducidad, del pliego de interrogatorio, del pliego de posiciones, de la caducidad y el desistimiento. Pues son cuestiones importantes para la práctica y para los exámenes, para ambas cosas. Sí, todo perfecto. Ahora con una nueva ley al libro, ya más o menos voy a tener más clara la idea, pero sí, ¿se entiende? Bueno.